Europa, creo que hasta en África anda la música de él, Asia. ¿Cuántos han escuchado las canciones como Jehová es mi guerrero? Levánteme la mano aquí. ¿Cuántos han escuchado canciones como Él es el poderoso de Israel? ¿Cuántos han escuchado canciones como Cristo vive? Es un hombre que ha marcado la vida no solamente de nuestros corazones como adoradores, sino de la vida de la iglesia entera. Y estará con nosotros en esta mañana ministrándonos al Señor poderosamente. Desde la ciudad de Guatemala, quiero que por favor reciban con un fuerte aplauso de gloria a Dios a Juan Carlos Alvarado. Tuve la oportunidad de compartir con él en Guatemala. Guatemala, un país de bendición. Londres te recibe con un fuerte abrazo, Juan Carlos, bienvenido. Fuerte ese aplauso una vez más. Bendito sea Dios. Gracias, Ronnie, por esa introducción que me hace sentir humillado delante de Dios. La verdad es que estamos muy contentos de estar en este lugar. De oídas habíamos oído, pero ahora nuestros ojos ven. La iglesia que está en Londres, ustedes son muy famosos. Y yo, a ver, un aplauso a ustedes mismos. Aleluya. Yo sabía que el Señor esta mañana nos tenía una sorpresa. Y a mí fue el que me sorprendió, porque yo no sabía que iba a venir a esta iglesia. Pero todas las cosas tienen un propósito en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aun y cuando tú no entiendas las circunstancias, así como a Abraham se le dijo, sal de tu parentela, de tu casa, y él no sabía a dónde iba, pero él obedeció. Y cuando él dio el primer paso, él empezó a saber el propósito por el cual Dios lo había sacado de su parentela. Y a muchos de nosotros Dios nos sacó y nos tiene en un país diferente. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero asegurarte que tu propósito en Dios se está cumpliendo paso a paso y que Dios no tiene casualidades contigo. Dios tiene un propósito contigo y te has dado cuenta que hasta el momento Él no te ha fallado. Su misericordia y su gracia nos sostienen. Y por eso estoy yo aquí esta mañana, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nosotros vivimos en Guatemala, como bien lo dijo Ronnie, lo vimos en la iglesia Intimidad con Dios, se llama la iglesia nuestra. Y él llegó con su esposa y pues nos dijo que de repente nos veíamos en Londres y aquí estamos. Saludos a los pastores. Sé que Dios los ha usado en gran manera, no solo en esta nación, sino en otras naciones. Y quiero saber si habrá por casualidad alguien aquí de Perú. ¿Hay alguien aquí de Perú? Bueno, ustedes de Perú, Dios los ha bendecido allá en el Perú. Yo voy allá muchas veces y me gusta mucho lo que Dios está haciendo allá. Sé que es de Dios lo que Dios está haciendo en Perú. ¿Y Colombia? ¿Hay algún colombiano acá? Acabo de regresar hace 15 días de Palmira. Y quiero decirte que las cosas que Dios está haciendo allá son extraordinarias. Dios está levantando una iglesia poderosa en toda Latinoamérica. ¿Habrá algún guatemalteco por aquello de... ¿Hay alguien de Guatemala aquí? ¿De Ecuador habrá alguien? Ecuador, tenemos años de estar ministrando en Ecuador. Hemos visitado muchas partes de Sudamérica, Ecuador, de Venezuela, de Argentina. Acabamos de venir de Argentina, hace como 5 días estuve en Buenos Aires. Y Dios nos ha llevado a muchos lugares, pero quiero decirte algo. Hace más de 25 años un hombre se acercó a mí. Yo estaba en una banda de rock no cristiano. Estaba cantando y tocando por el mundo. Y ese hombre se acercó a mí y yo no sabía quién era, pero me dijo, dice el Señor que vas a ir por las naciones a tocar ese piano, porque yo tocaba los teclados en ese grupo, y Dios te va a sacar de tu ciudad y de tu casa para ir a las naciones. Yo tenía 17 años
cuando el Señor me habló de esa palabra. Y para serte sincero, no la creí mucho, porque en primer lugar ni siquiera conocía a Dios. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios te habla algo, a Él jamás se le olvida esa palabra que te dio. Y después, 2 años después de eso, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Después de eso, yo he visto cumplir esa palabra paso a paso. Y lo que quiero decirte esta mañana es que si Dios te ha hablado, y sé que Dios lo ha hecho, Dios cumple sus promesas paso a paso en tu vida. Amén. Aleluya. Yo quiero compartirte una palabra antes de hacer lo que vamos a hacer. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Por favor. Esta es una historia verídica que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, pero quiero volverla a repetir para muchos de ustedes, y para algunos quizá no es tan nueva, pero quiero que la leamos. Versículo 19. Pero viendo sus amos, ¿lo tiene? Si lo tiene, amén. 16-19. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mire, yo creo que se parecen un poco a nosotros, alborotadores. Dice: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, decían estas personas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y a los magistrados los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían estos dos locos? ¿Qué hacían? Ok, vamos a parar un momentito. Todo va bien hasta aquí, todo va lógico hasta aquí. Yo quiero pintarte el panorama. Están estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, que son hombres como tú y como yo, que han creído en una visión y están predicando a diestra y a siniestra. Pero como tú sabes, cuando alborotamos la ciudad, cambiamos las costumbres, cambiamos la mente de la gente, empezamos a pensar diferente. Entonces el enemigo empieza a hacernos la batalla. ¿Cuántos han sentido esa lucha, esa batalla? Y Pablo y Silas, predicando la palabra, son encarcelados y mandados no solamente a la cárcel, sino al calabozo, que el calabozo era la parte más oscura de la cárcel, más segura. Todo va lógico hasta ahí, pero dice que a medianoche, óigame bien, estos dos hermanos empiezan a cantarle a Dios. Ahora, ahí cambió todo, porque esto ya no suena lógico. Estamos hablando de que esta gente tenía un dolor en su cuerpo porque los habían azotado, les habían puesto los pies en el cepo, estaban incomunicados, probablemente tenían frío, tenían hambre y les dolía todo. Sin embargo, medianoche representa ese tiempo a donde tú ya no sabes qué hacer. Medianoche representa el límite a donde lo humano se terminó. A menos que Dios intervenga, la cosa se va a poner fea. Pero mire lo que estos dos hombres se ponen a hacer. Empiezan a orar y a cantar al Señor. Cuando tú y yo entendemos qué es
alabar al Señor, nuestra vida va a empezar a cambiar drásticamente. Porque muchas veces creemos que la adoración es cantar, o algunas veces creemos que la alabanza es hacer algo aquí en la iglesia. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña que la alabanza y la adoración va más allá de la iglesia, va más allá de cantos y de música, es más, va más allá de estilos y de ritmos. Tiene que ver con fe, porque el que alaba a Dios tiene que alabarle, dice la Biblia en Juan 4, en espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces estos dos empiezan a medianoche. Y yo quiero hacerlo un poquito diferente. ¿Cuántos de ustedes tienen imaginación aquí? Levanten la mano. ¿Y los demás? A ver, ¿cuántos trajeron imaginación? ¿Pueden ustedes encender el switch de la imaginación ahora? Vamos a hacer una película de esto. Porque a veces leemos la Biblia y como que la leemos, pero como que no entendemos todo el panorama. Ahora, la Biblia no da detalles de todo lo que se hizo, pero sí nos podemos nosotros imaginar todo lo que pasó en este contexto. Ahora imagínate que está Pablo y Silas en el calabozo. ¿Ya prendieron su switch? ¿Cuántos prendieron el switch de la imaginación? A ver, participe conmigo. Yo creo que usted es participativo. ¿Cuántos tienen el switch de la imaginación encendido? Ahí atrás también, las mamás. Eso, ahí están. Ok, está Pablo y Silas con los pies en el cepo. Hay una penumbra, no ven nada. Está oscuro, están en el calabozo. ¿Está imaginando? Cierre sus ojos por un segundo. Cuide la bolsa que tiene ahí para... No es cierto. Ahora, no ven nada. Están con un silencio, de esos silencios que duelen. Las cárceles en el calabozo usualmente tenían un poco de agua fría, congelada, que le helaban los pies, porque era un castigo tener esos pies en el cepo. Ahora imagínense eso. Están los dos con las manos también amarradas, y de repente marcan las 11:59 y a Pablo se le enciende el bombillo y dice: el salmista habla de que en todo tiempo tengo que alabar al Señor, no solo en las buenas, sino también en las no tan buenas. Y él se recuerda cuando el salmista dice: alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Y se empieza a recordar de la palabra y dice: Silas, ¿tiene el switch encendido? Silas, ¿estás ahí? Y Silas le dice: ¿y a dónde me voy a ir si estoy encarcelado, Pablo? Dice: se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si cantamos al Señor? Y Silas le dice: bueno, tú eres el líder, yo te sigo a ti. Entonces Pablo no era muy buen cantante, era más predicador que cantante, pero tenía un poquito de ritmo. Entonces, como tenían las manos atadas, imagínese usted, Pablo empieza a hacer esto. A ver, ¿cuántos pueden ayudarme con los dedos así? La hermana no puede.